¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a un video más. El día de hoy les traigo una historia un poco cortita, pero la verdad es que cuando la leí dije, tiene que ser contada porque muchas veces he contado historias de suegras que no son tan buenas personas con sus nueras, con sus nueros, o suegras que son muy, mira, cizañosas, la verdad, con todo respeto para todas las suegras que me están viendo, pero es que hay muchas que de verdad se meten demasiado en la relación de su hijo o de su hija y siempre hace que tengan problemas. Pero el día de hoy les traigo una historia de una suegra totalmente diferente a todas las que ya hemos escuchado en las historias que me han mandado. Como ya le hice en el título del video, mi suegra me presentó a mi esposo. Tienes que quedarte a escuchar la historia porque esta mamá... yo sé que es la suegra de la chica de la historia, pero la mamá del cucaracho, de verdad que mis respetos para esta señora con lo que hizo. Quédate hasta el final porque te vas a sorprender como yo de lo que hizo. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Cuando yo estaba en la secundaria, conozco al cucaracho de esta historia. A este cucaracho yo lo conocí en la parada del camión. Hermana, pues desde que nos vimos, nos flechamos, nos gustamos y nos enamoramos. Ya sabes, hermana, al principio la relación pues 100% amor, nada de celo, siempre hubo confianza. Llevábamos 2 años ya de relación y la verdad es que yo estaba muy feliz con él porque él era un hombre muy detallista, muy tierno. Yo estaba muy contenta y aparte de tener una relación hermosa con mi novio, pues tenía una relación increíble con su familia, pero sobre todo con su mamá, con mi suegra. También tenía cuñadas y cuñados. Era una familia muy grande la de mi cucaracho. Su papá los había abandonado, entonces nada más eran hermanas, hermanos y así. Y pues sí, con sus hermanas me la llevaba bien, con sus hermanos pues como que de repente me saludaban cuando querían, cuando no. La verdad es que a mí me daba completamente igual. Yo me la llevaba súper bien con su mamá y pues para mí era suficiente, ¿no? Hermana, pues al poco tiempo, después de tener una relación tan bonita, tan sana, sin nada de problemas, como era de esperarse, el cucaracho pronto sacó las uñas. Era una persona era súper celoso, de verdad, no me dejaba ni salir, no me dejaba vestirme como me gustaba. Y más tarde que pronto, hermana, llegaron que los jalones del brazo, del cabello, los empujones. La verdad es que ya se tornó una relación súper tóxica. Incluso una vez llegué toda marcada a mi casa porque el cucaracho agarró mi celular y me encontró unos mensajes con un primo, o sea, familia mía, y se molestó tanto que mira, pues ahí ya te imaginarás lo que pasó. La relación obviamente pues ya no era sana, ¿verdad? O sea, ya definitivamente la relación con él era completamente tóxica, pero yo por el apego que le tenía y porque yo sentía que estaba completamente enamorada de este cucaracho, pues no lo dejaba ir, hermana, no podía dejarlo. Nadie sabía de lo que yo pasaba, nadie sabía lo que yo pasaba en mi relación con él, la realidad, porque pues afuera sí veían que, ay, todo bien padre, pero cuando estábamos solos era otra cosa. Nadie sabía, ni mi familia, ni mis amigos, pero una persona sí estaba al tanto de lo que estaba pasando en mi relación, y esa era mi suegra. Mi suegra era una mujer ya mayor, hermana, y a pesar de su edad era una mujer tan trabajadora, tan luchona, una excelente ama de casa, de verdad. Era una mujer increíble. Yo la amaba demasiado a mi suegra porque siempre me trató como una hija, me tenía mucha confianza, siempre platicábamos, salíamos que al mercado, que salíamos que acá, siempre estábamos juntas. Yo me sentía increíble con ella, yo sentía que me quería bastante, incluso me platicaba cosas que ni a sus hijos ni a sus hijas les platicaba. O sea, imagínate el nivel de confianza que la señora me tenía. Yo de verdad la amaba con todo mi corazón a esa señora. Y no creas que yo fui con el chisme con mi suegra a decirle, ay, mire su hijo. No, hermana, a ella, afortunadamente para mí, le tocó presenciar en una ocasión que su hijo se pasara acá, de que, ¿sabes? O sea, que me jaloneara y así. Entonces ella lo vio. Hermana, la mamá, mi suegra, no, hombre, lo reprendió inmediatamente, le dio unas y le dijo, no quiero que la vuelvas a tratar así, porque si la vuelves a tratar así, yo misma te voy a llevar con las autoridades. La mamá le dijo eso, o sea, su propia madre le dijo eso y lo obligó al cucaracho a que me pidiera perdón. Dime cuántas suegras hacen esto. Hermana, obviamente el cucaracho me pidió perdón, pero aún así me sorprendí bastante porque mi suegra me dijo, ella misma me dijo, hija,
déjalo, él no te valora, no te quiere, te trata mal y no está bien que esté pasando esto. La señora llorando me dijo, tengo miedo que él sea igual que su papá. Hermana, en una ocasión mi suegra y yo fuimos al mercado y me contó una historia que de verdad se me llena los ojos de lágrimas de contarte esta historia porque es demasiado fuerte. Te voy a platicar lo que ella vivió en su pasado y lo que ella me dijo. A mí me destrozó el corazón escuchar esta historia. Resulta que mi suegra conoce al papá de sus hijos, o sea, al papá del cucaracho, porque el papá del cucaracho era hermano del amor de su vida de mi suegra. En ese tiempo, te estoy hablando que fue hace muchos años, pues eran unos tiempos difíciles para las mujeres donde no tenían decisión propia, ¿no? Entonces, bueno, hermana, mi suegra trabajaba en un cultivo, conoció al amor de su vida ahí y pues se enamoraron, ella feliz de la vida con su relación. Cuando el amor de su vida le pide matrimonio, ya estaba más que contenta. Desgraciadamente, a los días, el amor de su vida falleció. Hermana, pues obviamente mi suegra quedó destrozada al perder al amor de su vida. Lo peor de todo es que ella empezó a ser señalada por ser una mujer que se había metido disque con un hombre sin casarse. Te digo que en ese tiempo pues estaba mal visto, ¿no? Que una mujer estuviera con un hombre sin casarse, pero pues bueno, lamentablemente el amor de su vida falleció por una enfermedad y fue señalada en la calle, todo el pueblo la juzgaba y en su casa, hermana, pues la corrieron. Hermana, pues como te digo, los papás de mi suegra la corrieron, la echaron a la calle literalmente pues por todo lo que se estaba rumorando en el pueblo. Ella me cuenta que nunca pasó nada entre ella y el amor de su vida, o sea, nada, ya sabes de qué, y pues bueno, la gente la juzgaba y la criticaba, ¿no? Ella con el paso del tiempo se hizo muy amiga de los hermanos del amor de su vida, en paz descanse, y resulta que uno de ellos le confiesa su amor. Uno de los hermanos del amor de su vida le confiesa su amor y ella, para que ya no la señalaran, para que en su casa otra vez la aceptaran, decide casarse sin amar a esta persona. Lo que ella no se imaginaba, hermana, es que esta persona era el diablo andando. Este hombre, hermana, la trataba horrible, la hizo perder 2 bebés, la engañaba, se iba con otras y cuando tuvo al cucaracho, o sea, a su hijo, pues el papá los abandonó y se fue. Entonces ella me platicó toda esta historia para que yo no viviera lo mismo con su hijo y me dijo, hija, es tiempo de que te vayas, no te quedes ahí porque no quiero que sufras como yo sufrí. De verdad que la señora me amaba y que me dijera eso de su propio hijo, pues hablaba muy bien de ella, ¿no? Porque me estaba previniendo. Obviamente yo me puse a pensar y dije, claro, o sea, si el cucaracho va a ser igual que su papá, pues ¿qué me depara el destino, no? O sea, yo no quiero estar así, yo no quiero que me traten mal y pues hermana, yo tomé la decisión mejor de abandonar al cucaracho. Hermana, pues gracias a mi suegra yo logré dejar a su hijo, al cucaracho, y a los días que lo dejé, él ya se había juntado con otra. O sea, me estaba engañando en la relación con ella porque así de la noche a la mañana la conoció, pues no, se fue a vivir con ella y bueno, pues ahí estaba muy feliz según él y mira, yo seguí con mi vida tranquila. Me sentí muy agradecida con mi suegra porque ella me hizo abrir los ojos y darme cuenta que si me quedaba con ese hombre me iba a tocar la misma vida que a ella le tocó. Yo seguía viendo a mi ex suegra, la verdad es que nos convertimos en muy buenas amigas y yo la amaba, la adoraba y ella a mí. A los meses, hermana, mi suegra, bueno, mi ex suegra ahora, conoció al dueño de una tienda de ropa, se enamoraron, hermana, la trataba como reina y no sabes la felicidad que me daba ver por fin feliz a mi ex suegra porque se lo merecía, porque después de haber pasado una vida tan fea al lado de un cucaracho que la trató horrible, que la abandonó y que la engañó, yo estaba muy contenta y se me llenaba el corazón de felicidad por fin ver a mi ex suegra feliz. Bueno, este señor, la nueva pareja de mi ex suegra, tiene un nieto que se llama Fernando. Me lo presentaron a mí en un cumpleaños, hermana, nos enamoramos, comenzamos a salir y hermana, me casé. Actualmente estoy casada con el nieto de la pareja de mi ex suegra, porque mi ex suegra me lo presentó, me dijo, mira, él es muy buen muchacho, te conviene, no sé qué. Y sí, hermana, actualmente estamos casados, tenemos un hermoso hijo y somos una familia muy, pero muy feliz. Ay, hermana, pues ¿te acuerdas que el cucaracho pues ya se había juntado con otra chica? Bueno, pues mi ex suegra cumplió su palabra, porque resulta que el cucaracho también trataba mal a su pareja y mi ex suegra ya le había advertido que si volvía a tratar mal a una mujer lo iba a encerrar y sí lo encerró por varios meses. Cumplió su promesa, hermana, porque ella no iba a permitir que este hombre tratara mal a más mujeres. Hermana, yo de verdad le aplaudo completamente a mi ex suegra por haberse comportado así, porque a pesar de que es su hijo, muchas mamás pues no, mi
mi hijo, no sé qué. Y esta señora, de verdad, que mis respetos. Sé que hay muchas historias de suegras malas, pero hoy vengo a decirte que las suegras buenas sí existen y que a mí me tocó la mejor suegra del mundo.